Jesús dijo, tengo otras ovejas. A esa también hay que traerla. Y ese es el trabajo que yo tengo. Y hoy, este hermano es parte de esa oveja que estaba dispersa por los lobos, pero que ha escuchado la voz del Señor y ha querido venir al redil de Cristo, que es la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Y entonces va a comenzar a formar parte de ese redil de Cristo, de la iglesia de Jesucristo. Siga. También a esas las tengo que conducir. Y ese es el trabajo mío y ese es el trabajo que debemos tener todos los católicos. Buscar esas ovejas dispersas, que los lobos las han dispersado en el mundo, pero que hay que traerla. A esa también hay que traerla. Y escuche el pensar de Cristo. ¿Cuál es el deseo, el proyecto? Y escucharán mi voz. Escucharán mi voz. Hermanos separados, no escuchen la voz mía. No escuchen la voz mía. Agarren capítulo y versículo. Escuchen la voz de Cristo. Yo solamente le doy capítulo y versículo. Usted puede escuchar la voz de Cristo si usted quiere. Mis hermanos, soy el padre Luis Toro. Quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes, católicos y no católicos. Decirles que hoy tenemos un invitado especial que va a compartir su testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero antes, vamos a ponernos un momentico en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios omnipotente, nos ponemos en tu mano en este momento que vamos a compartir con el mundo el testimonio de otro hermano que ha vuelto a la iglesia que tú mismo fundaste y que dejaste para la salvación de los hombres. Soberano y eterno Dios, que este testimonio mueva muchos corazones y le dé la oportunidad a otras personas de conocer cómo hombres que buscan la verdad son capaces de dar el paso, de seguir a Cristo con valentía, aunque les cueste. Que todos aquellos que ven el testimonio puedan seguir el ejemplo. Padre omnipotente, ahí sembraremos la semilla, hazla crecer, hazla dar fruto. A ti que eres Dios y obra en cada uno de nosotros, sea la gloria, el honor, el poder, la oración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, les decía que tenemos un invitado especial hoy. Dios nos brinda la oportunidad de que otro hermano que no pertenecía a la Iglesia Católica vuelva al único rebaño de Cristo. Y así se va cumpliendo lo que dice Jesús: hay otras ovejas que no son de ese rebaño, a ellos también hay que traerlas. Se trata entonces del hermano, ¿cómo que se llama? Carlos Santander. Carlos Santander. Él mismo se va a presentar y después que se presente vamos a leer un texto bíblico y luego le vamos a dar la oportunidad para que dé su testimonio. Entonces, para que se presente quién es usted, de dónde viene, a qué iglesia pertenecía, y luego vamos a leer la parte del Evangelio y compartir su testimonio. Bueno, buenos días, estimados hermanos. Mi nombre es Carlos Santander, vengo de Cartagena, me encuentro acá con el padre Luis Toro en Santa Marta. Lo conocí a través de las redes, personalmente es la primera vez que lo veo, y quería contar la parte de mi testimonio, cómo regreso a la iglesia católica. Estuve en la iglesia evangélica, en los protestantes, por un espacio como de 13 años, y viendo los debates y las prédicas del hermano Luis Toro, me hizo caer en cuenta a través de la palabra de que muchas cosas que nos enseñan en la iglesia evangélica son verdades a medias. Y eso, cuando uno tiene la sed de la palabra de Dios, busca la verdad. Cuando uno le demuestran bíblicamente la razón de ser de las cosas, eso no tiene discusión. Así le parezca a uno locuras, pero hay que aceptarla porque es la palabra de Dios. Bueno, hermanos, este rato agradable, y me siento muy bendecido por Dios por traerme en este momento
Y en esta fecha por acá y conocer al Padre Víctor es una gran bendición porque es un hombre de Dios y predica su palabra y lo hace con fundamento bíblico, no en palabrerías, como en la gran mayoría de las veces en las iglesias separadas, protestantes, es eso, porque nos dicen una parte de la palabra y lo demás es pura palabrería del pastor. Bien, pues para continuar, antes de que el hermano pues dé su testimonio completo, vamos a leer, por cierto, el Evangelio del día de hoy, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11 en adelante, donde vamos a encontrar lo que el Señor Jesucristo dice, piensa, el proyecto, el pensado que Él tiene y cómo lo hace llegar a lo suyo. Escuchemos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Observe cómo comienza diciendo, Jesucristo es buen pastor, se preocupa por las ovejas. Él da la vida por sus ovejas. En castellano se lo podemos traducir. Jesucristo se interesa por las ovejas. Las ovejas no le son indiferentes. No. Incluso tu hermano que me estás escuchando hoy, tú no eres indiferente para Cristo. No. Él se preocupa por las ovejas y por eso permite que hoy tú escuches este mensaje, este testimonio y que escuches y reflexiones esta palabra. Porque tú eres de las ovejas de Cristo y Él es el buen pastor y da la vida por sus ovejas. Siga. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Yo no quiero ser un asalariado. Por eso estoy compartiendo. Ustedes a veces se preguntan, ¿por qué ese cura insiste y da enseñanza de aquí, da enseñanza de allá? ¿Por qué? Porque es que el asalariado ve venir el lobo y huye. El pastor no. Yo no quiero ser un asalariado en la vida espiritual. Como sacerdote no quiero ser un asalariado. Yo no quiero huir ante los lobos. Yo quiero defender las ovejas de Cristo, porque Cristo da la vida por sus ovejas. Me ha encargado como sacerdote a cuidar esas ovejas. Debo preocuparme por las ovejas de Cristo. Por eso ustedes verán que ustedes me insultan, me maldicen, dicen todo lo que quieran y yo no les respondo nada, porque el pastor se preocupa por las ovejas. Simplemente me preocupa la vida de ustedes. Quiero es ayudarles. No quiero ni insultarles, ni maldecirles, ni nada. Quiero es ayudarles a mostrarles el Evangelio de Cristo de otra manera como se lo han mostrado. Para que el que quiera verlo lo vea, que no quiera no lo vea. Pero no quiero ser un asalariado. El sacerdote que no se preocupa por las ovejas de Cristo ve venir a los pastores evangélicos y sale huyendo y no hace nada, es un asalariado. Y eso no es correcto. Y ahora escuche lo que dice la Biblia. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. Observan qué hace el lobo. El lobo hace presa en ellas y las dispersa. Si observan que las divide, las separa. El lobo viene a separar, a dividir, a dispersar y a matar. Las dispersa. Por eso ustedes verán que hay tantas sectas. Porque hay muchos lobos que andan dispersando las ovejas. Cristo quiere la unidad. Solo rebaño, un solo pastor, ustedes lo van a ver. Es el querer de Cristo. Pero el querer del lobo no es un solo rebaño bajo un solo pastor. El lobo busca es dispersar. Unos testigos de Jehová, otros evangélicos, otros mormones, otros adventistas, otros pentecostales unidos, otros retorno de Cristo. Y pare de contar, porque están dispersados. Uno por un lado, otro por otro lado, otro por otro lado. Ese es el trabajo del lobo. El diablo está en contra del pastor. El pastor es Cristo. El diablo es aquel que siembra la división. La división no es de Dios. Si ustedes recuerdan, cita que puede buscar ahí en su casa. San Juan capítulo 17, versículo 20 y 21, que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo crea. Efesios 4, del 4 en adelante, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, un solo Señor, quiere que sea uno solo.
Pero el diablo, que es lo contrario, el buen pastor es el lobo, el diablo viene a dispersar. Y así como Jesucristo tiene sus representantes para que una las ovejas, y en este caso me toca a mí, así también el diablo tiene sus representantes para dividir, dispersar las ovejas. Siga. Porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Me conocen a mí. Aquí ese me conocen a mí significa que las ovejas tienen que buscar la verdad de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces San Juan 14:6, que habla de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice que las ovejas tienen que conocerlo a Él. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Por qué el lobo dispersa a las ovejas? Porque las ovejas no están conociendo la verdad de Cristo y las están dispersando los lobos. Las personas que buscan la verdad, aquí tenemos el caso del hermano que nos acompaña el día de hoy, un hombre que busca la verdad, entonces comienza a conocer a Cristo. Se lo dieron a conocer a medias, ya decía el hermano, en ese lugar, pero ahora lo va queriendo conocer más y más y más. Las ovejas me conocen, las ovejas escuchan mi voz. Él no viene simplemente por el sacerdote, viene porque escuchó la palabra de Dios de parte del sacerdote. Mis ovejas escuchan mi voz. La idea es que escuchamos la voz del Señor. Por eso yo me tomo la molestia de darle capítulo y versículo para que ustedes no crean que es la voz mía la que están siguiendo, es la voz de Jesucristo. Siga. Como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas. Esas otras ovejas son cristianos, son evangélicos, sí, pero son otras ovejas. Siga. Que no son de este redil. Que no son de la iglesia de Jesucristo. Que sí son cristianos. Por eso se les ama, por eso se les respeta. Por eso ustedes nunca van a ver que el Padre Toro les va a insultar a ustedes, que los va a maldecir como ustedes lo hacen conmigo. No. De allá para acá pueden tirarme todo el veneno que sea. De aquí para allá, pues soy pastor de Cristo. Puede la oveja ser rebelde, puede la oveja hacer lo que quiera, dispersarse, pero el pastor la trata con amor y busca traer las ovejas. Hay que traer las ovejas. Y ese es mi trabajo. No se molesten porque yo como pastor de Cristo estoy tratando de traerlos al rebaño. No. Jesús dijo, tengo otras ovejas. A ese también hay que traerla. Y ese es el trabajo que yo tengo. Y hoy este hermano es parte de esa oveja que estaba dispersa por los lobos, pero que ha escuchado la voz del Señor y ha querido venir al redil de Cristo, que es la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica, y entonces va a comenzar a formar parte de ese redil de Cristo, de la iglesia de Jesucristo. Siga. También a esas las tengo que conducir. Y ese es el trabajo mío y ese es el trabajo que debemos tener todos los católicos. Buscar esas ovejas dispersas, que los lobos las han dispersado en el mundo, pero que hay que traerla. A esa también hay que traerla. Y escuche el pensar de Cristo. ¿Cuál es el deseo, el proyecto? Y escucharán mi voz. Escucharán mi voz. Hermanos separados, no escuchen la voz mía. No escuchen la voz mía. Agarren capítulo y versículo. Escuchen la voz de Cristo. Yo solamente le doy capítulo y versículo. Usted puede escuchar la voz de Cristo si usted quiere. Mis ovejas escucharán mi voz. Siga. Y habrá un solo rebaño. Cuando uno escucha la palabra de Dios y no anda escuchando a los hombres, todos agarramos el mismo camino. Todos. Hasta llegar a que haya un solo rebaño. Un solo pastor. Y un solo pastor. Cuando no escuchamos la voz del Señor y escuchamos la voz de los hombres, habrá muchos pastores. Por eso usted verá que toda la secta tiene sus pastores, muchos pastores, porque no se escucha la voz de Cristo. Cuando se escucha la voz de Cristo, un solo pastor, solo rebaño, un solo pastor. Pero, ¿qué es lo que hace falta entonces? Que todos, católicos y no católicos, escuchemos la voz de Cristo. En castellano significa,
lo que Jesucristo dice en su palabra. Yo lo creo, lo acepto y lo vivo y punto. Me dicen otra cosa, se respeta. Hay libertad de culto, pero debemos estar muy claros. Por eso hoy vamos a escuchar el testimonio del hermano Carlos Santander. El hermano Carlos Santander, que él nos va a decir cómo fue que Jesucristo hizo que él volviera a la iglesia, para que volviera el rebaño de Jesucristo. ¿Cómo fue? Y verán, en primer lugar, porque busca la verdad. Y en segundo lugar, porque está dispuesto a escuchar la voz del Señor. Mis ovejas escucharán mi voz. Y al escuchar mi voz, no le queda otra, sino regresar al rebaño de Cristo. Un solo rebaño, un solo pastor. Escuchamos pues el testimonio del hermano Carlos. Adelante, hermano Carlos, lo están siguiendo a través de las redes en todas partes del mundo. Y Dios hoy, al igual como lo hizo con San Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, cuando San Pablo pertenecía a otra religión y descubrió a Cristo y comenzó a seguir a Cristo y fue testimonio para el mundo entero, hoy Jesucristo quiere que usted también sea testimonio para el mundo entero, porque lo están siguiendo en todos los países del mundo. Bueno, buenos días, amigos. Gracias, Padre, por la oportunidad que me da de dar este testimonio. Y sé que yo estuve asistiendo a la iglesia evangélica por espacio de 12, 13 años. Estaba en la iglesia, me congregaba en la iglesia Casa sobre la Roca, Cartagena. Y a raíz de esto, leyendo la palabra, escuchando la palabra, pero como lo dije al comienzo de mi intervención, de que sí nos enseñan la palabra, pero una enseñanza media. Y las enseñanzas medias siempre van tirando más que a la mentira. Entonces, conmigo pasa algo muy curioso. Un día cualquiera, estando sentado en mi casa, quise verme una película y puse YouTube, y resulta y pasa que me llama la atención un recuadro donde decía cura católico se enfrenta a tres pastores evangélicos. En mi pensar, de acuerdo a lo que yo manejaba, porque cuando uno está en la iglesia evangélica se cree que sabe mucha Biblia, porque ha leído parte de la Biblia. Y cuando yo veo esto, yo digo, caramba, voy a verme cómo sale este curita corriendo. Y resulta y pasa que empieza el debate entre pastores, y hablaron primero los pastores, después habla el padre Luis. Y resulta y pasa que el que salió abofeteado fui yo, cuando este hombre de Dios, a través de la palabra, basado en las Santas Escrituras, demostraba que todo lo que se maneja en la iglesia cristiana, las doctrinas que enseñan, son doctrinas a medias. Sí dicen parte de lo que dice la Biblia, pero en ciertos puntos no nos dice a quién se lo dice ni a qué casos se están refiriendo. Y algo que me llamó la atención, porque hay un versículo que siempre me venía a mi mente y yo decía, pero porque era el versículo que sí lo conocía, pero no me había detenido de pronto a analizarlo completamente, que dice, el versículo que dice, maldito el hombre, Jeremías 17:5, maldito el hombre que pone la confianza en otro hombre. Y yo decía, y cada vez y ese versículo lo manejan mucho los evangélicos, lo manejan, pero de una forma muy equivocada, digámoslo así.
Y si tú analizas ese versículo, y si ese versículo llegase hasta ahí, caramba, yo creo que ninguno de nosotros nos salvamos. Porque, ¿cómo hace uno para no tener un amigo, no tener una persona a quien confiarle, a quien confiar? Por lo menos yo digo, si yo mando un dinero con alguien para que se lo entregue a otra persona, estoy confiando en esa persona. Los bancos, por ejemplo. En los bancos estoy confiando en esa persona. Eso no quiere decir que la persona no me falle. Hombre, sí me puede fallar por algo, alguna circunstancia. De pronto el dinero no llega porque lo roban, pero no fue por culpa de él. Entonces, algo curioso, esto lo estaba debatiendo el padre Toro con dos pastores en esa enseñanza, en ese video. Y cuando el padre dice, eso lo dice la Biblia, pero no es como usted lo está diciendo, le digo a los pastores. Entonces dice, y se lo voy a leer, le voy a dar el mismo capítulo, también le voy a dar la misma cita, pero lo vamos a leer ahora. ¿Quiere que lo lea? Léalo. Jeremías 17, 5. Así dice Yahvé: maldito quien se fía del hombre y hace de la carne su apoyo, y de Yahvé se aparta en su corazón. Como vemos, sí dice, el versículo se dice eso, pero hay una condición para ser maldito, Sí. que se aparte de Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos la confianza en el hombre, lógicamente, y nos olvidamos de Dios, ahí es donde está el pecado. Pero el pecado no está en confiar en el hombre. Y mucho menos dice ahí confesarse o otra cosa. Y mucho menos no habla nada de confesarse, porque esta es una de las citas que también se utiliza dentro de las doctrinas protestantes, donde dice que nos prohíbe confesarnos con otra persona. Y a raíz de esto, cada duda que yo iba teniendo, empecé a buscaba el tema, que el tema del bautizo a los niños, donde el padre Luis, en una cita, además de describirnos qué era el bautizo, nos da una cantidad de citas, además, para qué servía el bautizo. En la iglesia evangélica el bautizo es más que todo perdón de pecado, es lo que más se predica. Y casi que por más nada, sí, no sirve más y nada. me acuerdo que él lanzó esta pregunta y dice, pero si es para perdón de pecado, ¿por qué Jesucristo se bautizó si él no cometió pecado? Y digo, hombre, sí tiene razón, o sea, me voy llevando a la palabra con verdades y sustentadas en la Biblia. No verdades a medias. No verdades a medias. Entonces me acuerdo que nos dio una cantidad, empezó a dar una cantidad de citas para qué es el bautismo. Empezó a decir que con el bautismo abrazábamos la fe, teníamos la cita, no la recuerdo, pero 19 Hechos, 19, 5. abrazábamos la fe con el bautismo, sí es para perdón de pecado, pero para muchas cosas más. Pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, pasamos a ser hijos de Dios, Herederos de la promesa. herederos de la promesa y otras cosas que yo las desconocía. Y además dice en una cita, el padre la debe tener fresquecita por ahí, que es el que maneja los textos, donde dice que es una promesa para nosotros y para nuestros hijos. Hechos 2:39. Entonces ahí dije, caramba, ¿y esto cómo es? ¿Por qué no se bautizan a los niños? ¿Y quién no quiere que su hijo sea parte, que abrace la fe, que sea hijo de Dios, que sea parte del cuerpo de Cristo, que seamos herederos y todas estas cosas? Como así, en ninguna parte tampoco dice que no se pueden bautizar los niños. Esto me convenció, hay verdades en la Biblia, versículos, no nos podemos quedar en uno solo. Y esto, a raíz de todo esto, cada inquietud que yo tenía, lo fui buscando porque el padre Luis para cada tema tiene su prédica. Y la iba buscando, no una, dos, consigues tú 2, 3, 4, 5 prédicas sobre el mismo tema. Y con diferentes personas y en diferentes partes. Así que me fui agarrando de la palabra con la Biblia
Y dije, hombre, sí, tuve ese privilegio y sí he sido abierto siempre. Lo que se me demuestra con la Biblia no tiene discusión, así me parezca una locura. Yo quisiera hacer hincapié en eso, porque ahí está la clave. Eso es lo que dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz. Aunque me parezca una locura, pero si está en la Sagrada Escritura, yo tengo que escuchar y tengo que estar abierto a la palabra de Dios. El error de los hermanos separados es que le hacen creer esto, que lo que diga el pastor, aunque no esté en la Biblia, es palabra de Dios. Pero lo que diga el cura, aunque esté en la Biblia, no es palabra de Dios. Y eso no es así, porque las ovejas de Cristo escuchan su voz. No andan escuchando la voz de aquel o de este, escuchan la voz. Para eso está el fundamento bíblico. Y debe ser amante de la verdad. Y esto es lo que me alegra de usted, y esto es lo que yo quisiera resaltar hoy. Tenemos un hombre que, en vez de buscar a un pastor o una religión, busca la verdad. Escucha lo que dice su pastor. ¿Cómo es que llamaba su pastor? ¿O la iglesia? Yo pertenecía a la iglesia Casa sobre la Roca, que la fundó su presidente Darío Silva Silva. Comentaba usted que era periodista. Periodista. Tiempo periodista muy reconocido, tenía sus programas de televisión en las cadenas nacionales y de pronto salió que era un pastor de la iglesia evangélica. ¿Y hace que no sabe más o menos hace cuántos años tiene? Más o menos unos 24 o 25 años. ¿Esa iglesia? De la iglesia desde que él la fundó. Desde que él la fundó. Entonces, esto es curioso. Es un pastor, pero no es del rebaño de Cristo. Hace 25 años fundó la iglesia y dispersó las ovejas, las sacó de la iglesia y se la llevó. Pero ahora, pues él está buscando la iglesia de Jesucristo. Y esto es lo curioso. Me gustaría, usted vio el video, cuando usted vio el primer video, ¿siguió buscando, siguió viendo o sí, sea solamente...? Hubo muchas inquietudes, hermano, y en esos videos, en muchos de ellos, veía que usted me señalaba directamente. Eso fue una de las cosas... A mí me pasó igual que al señor Carlos. Cuéntenos del tiempo que estuvo viéndonos y que no eran de su preferencia, el tema religioso. Pero disculpe, pero eso que se señalaba, ¿cómo así? Eso me... Está diciendo, es para ti. Y le claro que cala, va calando y ¿qué tú pero ¿y usted cuando estaba viendo eso, usted, o sea, todavía no había vuelto a la iglesia? Usted no había vuelto a la iglesia, eso fue más o menos por el mes de octubre, por allá, octubre, noviembre del año 2017. ¿Era la primera vez que veía un video? La primera vez que veía pero fíjese, a partir de este primer video que yo veo, me acuerdo que ese fin de semana, ese domingo, no fui a la iglesia, volví a la siguiente semana. ¿A su iglesia? Sí, a mi iglesia a la que yo asistía. ¿Eso lo dejó atormentado un poquito? Sí, claro, ya yo tenía mi duda, pero lo más curioso, padre, fíjese, me acuerdo que tocó el tema, en ese primer video tocó el tema de la Virgen María. Ajá. Sobre los demás hijos. Y caso curioso, me acuerdo que en la prédica de ese domingo que yo voy, el pastor mencionó algo sobre el hermano de Jesús. Yo dije, fíjate tú, que me aclara el cura, el pastor me lo está confirmando, pero en forma contraria. Yo dije, no, que mentira, esto es mentira, si María no tuvo más hijos. O sea, cuando él se refirió al hermano de Jesús, estaba refiriéndose a un hermano carnal. Y empieza uno a ver las cosas con mucha más claridad. En la siguiente semana hubo otro tema, y me acuerdo que también coincidió con el tema de, si no estoy mal el tema, me acuerdo que hubo un tema que usted tocó de la Virgen María refiriéndose en Apocalipsis, de la mujer que se refería en Génesis, en el Génesis, y
hizo referencia a la serpiente del pastor, que era la misma serpiente, la serpiente vieja, creo que era. Antigua. Antigua. Pero no hizo referencia a la Virgen. Y no hizo referencia a la mujer. A la mujer. La pelea que había entre la mujer. Y no dijo quién era la mujer. Verdades a medias. Verdades a medias. Y yo dije, hombre, ¿qué está pasando aquí? Dos prédicas que me he visto y coinciden con una prédica del pastor. Pero usted dijo que no había ido a la iglesia, pero ¿cómo se escuchó esas prédicas? Pero después, Aclárenos. no, el otro. No escuchó que el otro, el siguiente. Sí. ¿Cómo escuché las prédicas Del pastor. No, yo dije que el primer domingo. Entonces. Y perdone que se lo pregunte, padre, dice Carlos, es que siempre dicen algunos invitados frecuentes de internet que todo esto es montaje. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque van a decir, porque yo he visto los comentarios, otro montaje más. Ese otro señor que le están pagando para que eche su cuento, que es falso y que no está bien sustentado, y un montaje más del Padre Toro. Perdone. Bueno, la verdad es que he venido voluntariamente acá y he querido darme mi testimonio. Estuve en la iglesia separada por espacio de 13 años y la verdad es que sé que lo mismo que me ha pasado a mí, me ha pasado a muchos de mis hermanos que están allá, siguen siendo mis hermanos, porque sé que tenemos una fe y creemos en el mismo Dios, en el mismo Cristo, y sé que si se les explica esto, sé que es difícil, y no solamente se lo digo a los hermanos evangélicos, le digo también a los católicos que tengan los ojos bien abiertos, porque es mucho más fácil sacar al hermano católico de la iglesia católica para llevárselo a la evangélica, que el evangélico sacarlo de allá y volverlo a traer a la iglesia católica. Es mucho más fácil. El evangélico que regresa a la iglesia católica es porque escucha la verdad y la palabra de Dios le cala en el corazón, es grabada, y todo esto lo he escuchado yo, y este hombre de Dios me lo demostró con la palabra. Y ¿qué puedo decir yo? No puedo discutir, no puedo decir que está loco. Los locos somos los que no seguimos la palabra de Dios en ese sentido. Y eso me pasó a mí. Y tenga la plena seguridad, ni conocí al Padre Luis, vivo en Cartagena, Colombia. Muchas personas de pronto, si alcanzan a ver este video, que son de la iglesia Casa Sobre la Roca, donde yo asistía, lo pueden saber que me vieron por muchos años asistiendo allá, que no es ningún montaje, que esto lo estoy haciendo porque en verdad me está pasando y les digo algo. Muchas veces cuando uno está en la iglesia de los hermanos separados, muchas cosas lo hacen sentir culpable a uno. Una de ellas, por lo menos, a veces yo soy una persona que cuando me convertí en evangélico, digámoslo así, en ese entonces era muy fiel con los diezmos y a veces tenía una necesidad y tenía posiblemente la plata del diezmo en el bolsillo, cogía lo que cogía y digo, después lo pago. Y llegaba de pronto el domingo y no alcanzaba a reponer esa plata, inclusive anotaba en un papel como si fuera una factura por pagar. Y cuando no podía reponer ese dinero me sentía mal, me sentía como un ladrón. Porque eso es lo que nos mete. Eso es lo que nos dicen sobre los diezmos, que debemos ser fieles. Ya. Afortunadamente escuché una prédica, eso me incomodaba también. Las cosas que más se habla contra la iglesia católica fueron los temas que yo más toqué, busqué en las prédicas, y digo, porque, y hay una frase que utilizó el Padre Luis en una de estas prédicas que yo escuché, era que decía que la iglesia de Cristo siempre iba a ser atacada. Entonces yo decía, hombre, sí, ¿quién? La iglesia católica ataca a los evangélicos. ¿Cuál es la iglesia que es más atacada? La católica.
2000 años. Sí. Y entonces dijo cierta verdad de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia. Y hay algo que me tocó cuando dijo esa frase: ¿cuál es la verdadera iglesia? Y me dijo: a ti, hermano evangélico, a ti, hermano separado, dime cuántos años tiene tu iglesia. Y yo me acordé que la iglesia donde yo asisto tiene 25 años. Entonces ya ahí sí utilicé la lógica humana, porque para la palabra de Dios no se puede utilizar la lógica humana, pero sí puedes hacer razonamiento en lo que tú quieres llegar a una verdad. Entonces yo dije: oye, ¿verdad? ¿Cómo así que si la iglesia de Cristo la fundó cuando Él vino? O sea, estaríamos hablando más o menos de 2000 años. Más o menos 2000 años. 2000 años, que cuando Cristo fundó la iglesia, ponle que tenga 30 años. Y estamos en el 2018. Ya vamos para 2000 años más o menos. Y la mía tiene 22, 24 años, ¿cómo así? Entonces, cuando me demuestras y me traes la cita que en el momento que Pablo fue tumbado del caballo por el mismo Jesucristo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y me doy cuenta de que Saulo era un cristiano a morir. Vea, era tan celoso de las cosas de Dios, Pablo, que llegó a matar por las cosas de Dios. Dice: el más celoso que todos los de mi raza. Sí, y yo digo: oye, increíble, pero ¿a quién mataba? A los de la iglesia de Dios. Entonces yo llegué y dije: hombre, ¿qué está pasando aquí? Porque muchas veces decían, ¿no?, que estar en cualquier iglesia es lo mismo. No, y esta cita me dice que no es lo mismo, porque Pablo se pudo haber quedado fácilmente ahí, se pudo quedar fácilmente, hacerse a las creencias de Cristo y quedarse en su iglesia. Ajá. Y no pasaba nada. Pero él dice, y muchas prédicas... Y disculpe que le interrumpa, pero ahí en el mismo capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles dice: quedó ciego. Y le dijeron, y Jesús le dijo: te llevarán y allá te dirán lo que tienes que hacer. Y luego vienen, oran por él y ponen la mano y le quitan la venda, las escamas que le caen, y él puede ver con claridad. Entonces sí, ciertamente lo que usted dice, para hacer hincapié en lo que usted dice, ¿no? Bien podía decir: pues yo creí en Cristo, en la iglesia judía, me quedo aquí en la iglesia judía y sigo ahí. No, allá te dirán qué es lo que vas a hacer. Claro. No, y lo que más me llama la atención es que imagínense, si el mismo Jesucristo directamente le habló, Pablo podría decir: no, yo me hago apóstol aquí también, y yo soy apóstol porque Cristo habló conmigo directamente, no tengo por qué pedirle permiso a nadie. Experto en las escrituras como nadie. Y era un experto, las conocía. Pero más sin embargo, la palabra misma dice que él recibió de los apóstoles y le impuso las manos, le impusieron las manos para recibir, para ser apóstol. Entonces yo dije: ay, ¿quién le impuso las manos a mi presidente de la iglesia a la que yo pertenezco? A Darío Silva. A Darío Silva. Donde... Con el perdón del hermanito Darío Silva, que con toda seguridad, según la prédica ayer del Padre y su insistencia última, es otro engañado más. Él es una víctima, no un victimario, que está haciendo el papel de un servidor de Satanás, y ahí es donde la conciencia le debe remover y las escrituras lo deben orientar con la guía de verdaderos pastores. Disculpen la interrupción. Entonces yo llegué y dije: caramba, esto es verdad, esta verdad es... Entonces no todo el mundo se autonombre, y eso es lo que pasa en las iglesias evangélicas. Uno de los integrantes de la iglesia, pues, no le parece bien lo que está haciendo el pastor, se discuten, se abren, y de pronto lo ves por otro lado, ya tiene una iglesia fundada. Entonces, y donde el Padre me demuestra también que cuando uno ve cosas que no están de acuerdo a
a la enseñanza de los profetas, a la enseñanza de la iglesia, uno tiene que pelear, no debe cambiarse de iglesia, uno debe pelear dentro de ella y dar la batalla ahí dentro, porque uno sigue siendo de ese redil, no de otro, no hay que cambiar. Pues sí, todas estas cosas, muchos videos, y lo más curioso, padre, es que he empezado a veces a ver videos a las 10 de la noche y por lo tarde que es, digo, voy a ver ni siquiera media hora, y después de mañana me veo el otro pedacito, cuando venga a ver son las 3 de la mañana. ¿Ah? Y el primer video comenzó aquí en la muerte, que dijo que había comenzado. No, comencé a verlo como a las 9 de la mañana, ese día estaba en la casa descansando y cuando vine a ver eran las 7 de la noche. Y quería más, y más, y más, y más, y más. Y esto me ha fortalecido y de pronto le voy 10 horas continuas esa primera vez. Sí. Y usted dijo, ¿no le gustaba mucho eso de discutir sobre no, la Biblia? A mí me pareció muy, pero muy importante estas situaciones de los debates. Porque es que cuando se enfrentan cara a cara, cuando hay cara a cara, es cuando sale a reducir la verdad. Es que es fácil hablar de otra persona cuando la persona no está. Es muy fácil. Pero cuando tú tienes las dos versiones, tú sacas conclusiones. Claro. Tú sacas conclusiones y dices quién tiene la verdad, quién se quedó sin piso bíblico, quién demostró las cosas con la Biblia, quién no lo hizo con palabrería o quién no lo hizo. Esto me fue gustando cada día más y es raro, y desde esa vez es muy raro que pase un día que yo no me vea un video. Pero usted lo comentaba que se suscribió y le llega la campanita con él. Llega la campanita y digo, pues, ya sé que llega un nuevo video. Y eso es importante porque muchas personas ven la enseñanza pero no se suscriben. Tienen que suscribirse y darle la campanita para que cuando llegue un nuevo video, la voz de Dios le avise, Con la campanita es la voz de Dios que le dice, epa, tómese un tiempito a reflexionar, mira esta enseñanza, hágalo. Y también ahí está la manito donde usted dice que está bien. O compartir, padre. Le dice, está bien, si a usted le gusta, pues dale me gusta. Si no le gusta, tiene permiso de darle no me gusta, pero dale algo, demuestra algo. Y también compártalo porque al compartirlo puede ser que le llegue como le llegó a este hermano. Un CD como me llegó a mí. O un CD. Pero es necesario compartirlo. Al compartirlo es no ser egoísta. Si yo he recibido ese regalo, esa gracia de Dios, de ver un video, de aprender, de aclarar dudas en mi vida, debo compartirlo con los demás. ¿Por qué debo quedarme con eso? Entonces eso me pareció interesante lo que usted compartía, que sí. Se suscribió y la campanita le llegó. Y es rara vez que un día pase sin que yo no vea un video. Y algo, digo yo que impactante, puedo decir, yo duré 13 años en Regamiento, leía la Biblia. Constantemente. La leía constantemente. La leía, pero me leía 5, 6, 7 capítulos en una hora. Capítulos. Entonces la leía, que por leer la Biblia, no es leer la Biblia por leerla. Ahí entendí cómo se debe leer la Biblia, cómo se debe analizar, y este hombre tiene una metodología bárbara, coge versículos y ese versículo lo descompone palabra por palabra, que uno a veces no cree, la lee de corrido y de pronto la idea no le queda clara aún. Eso me impactó. Yo dije, hombre, yo he leído ese versículo y no lo había entendido de esa forma. Nos pasa a muchos. Sí. Me permiten hacer una acotación. Es que don Carlos ha dicho 3 cosas muy importantes que no las quiero dejar pasar por alto, y me gustaría que con su sabiduría bíblica, padre, las juntara y nos diera el respaldo bíblico y también de la vida cotidiana que podemos aplicar. Y quiero que este mensaje en primer lugar le vaya a doña Janet, allá en Pibijay, que estuvimos conversando hace 2 o 3 días, y ella también tenía estas inquietudes, pero no hubo tiempo de compartirlas con suficiente pausa. Y es respecto a las verdades a medias, padre.
respecto a de que con la Biblia no se debate, que es un argumento constante de los hermanos separados, cuando ven que un católico o cualquier otra persona les contradice y les quiere llevar también a la palabra de Dios en la Biblia, pues. Y un ejemplo que usted ha dado y que otras personas utilizan mucho, que es respecto a los billetes verdaderos y los billetes falsos. ¿Puede juntar esas tres ideas y darnos una enseñanza, padre? Sí, aunque no me acordé de la primera. Sobre las verdades a medias, padre. Ajá, bien. Pues, la Biblia en 2 de Timoteo 3:16, que esa cita de la saben los hermanos separados así al dedillo, dice que la Sagrada Escritura es útil para enseñar, para arguir, para corregir. Entonces aquí viene a decir que es mentira, que la Biblia no es necesaria para aclarar las cosas, que con la Biblia no se puede aclarar las cosas. Claro que sí, el mismo Jesucristo en Mateo capítulo 4, del versículo 4 en adelante, cuando debate con Satanás, él lo hace con la Sagrada Escritura, el diablo con la Sagrada Escritura y Jesucristo con la Sagrada Escritura. El mismo Pablo, allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 17, debate con los judíos y debate con las Sagradas Escrituras. Apolo capítulo 18, versículo 24, debate con los judíos en público con la Sagrada Escritura. Decir que no con la Sagrada Escritura, eso es una falsedad, cuando tenemos citas bíblicas donde con la Sagrada Escritura es que debemos aclarar, porque ella es útil para eso, para corregir, para arguir, para... ¿Ah, tiene la segunda de Timoteo? Sí. 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Como es inspirada por Dios, nos viene, entonces nos da la sabiduría divina, nos da la certeza, nos da la firmeza, nos saca a relucir la verdad, porque viene de Dios. Toda la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar. Útil para enseñar, sí, lo que ustedes hacen, predicar, eso es importante. Siga. Para arguir. Para arguir, para decir, mire, esto es así, 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 así. Y no así, así, así. Y no así, así, así. Y eso no es pelear, es arguir. Siga. Para corregir. Para corregir. Si un hermano evangélico está equivocado, mire, esto no es así, de esta manera. Es corregir, eso no es pelear. Que el diablo, para que no saquemos a relucir la verdad de Dios, que inspiró las Sagradas Escrituras, que está ahí plasmada en la Sagrada Escritura, entonces dice, es que la Biblia no se hizo para pelear. Ciertamente no se hizo para pelear, pero sí se hizo para compartir con los hermanos, debatir. Ustedes vean los videos, yo jamás he peleado con hermanos separados. Les he dicho la verdad, sí. ¿Y acaso Cristo no les decía la verdad? ¿Y no sabemos que Cristo murió por la verdad? Y Juan 8:32 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces sí es necesario. Ajá. Y para educar en la justicia. Para educar en la justicia. ¿De modo? ¿Siga? Te conjuro en presencia. Bueno, entonces, es necesario eso, que la Sagrada Escritura se dé a conocer para eso. Ahora, no debemos simplemente decir medias verdades, eso sí es cierto. Medias verdades. Porque yo lo comparo más bien como cuando se quiere cazar un ratón. ¿Y qué se le pone? Queso. Y ese queso es bueno, es algo bueno. Pero un poquitico de veneno en el queso daña. La idea es que ustedes no digan verdades a medias, sino que todo sea verdad. Porque donde haya un poquito de mentira es como el veneno, que mata, que destruye. Y la idea es que vamos a la verdad plena, listo. Y ustedes verán que en los debates, ¿qué es lo que sale a relucir? Decía el hermano, este dice una cosa, este dice otra. Una persona que tenga inteligencia y que tenga la sabiduría que viene de Dios, se da cuenta quién se quedó sin piso, decía el hermano con la Sagrada Escritura. ¿Quién se quedó sin fundamento? Entonces verá y dice, oye, Dios le ha dado una inteligencia a cada uno. Y entonces mira y dice, mira, la verdad sale a relucir. Y sabemos que la verdad viene de Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también dijo en Juan 8:44 que el diablo es padre de toda mentira, del 44 en adelante es padre de toda mentira, y que hay personas que aman la mentira. Y eso no es correcto. Entonces es necesario decir la verdad y con la Sagrada Escritura fundamentar esa verdad para que no sean verdades a medias. Sí, porque si decimos, por ejemplo, miremos un ejemplo, la Biblia habla que Jesucristo es Dios. ¿Cómo? Resucitó a Lázaro, conocía los pensamientos de las personas,
incluso dice, es el Emmanuel, Dios con nosotros. Santo Tomás decía, Señor mío y Dios mío. Entonces muestra que él mismo resucitó por su propia cuenta. Entonces es Dios, pero también muestra que es hombre. Sufrió, pasó hambre, lloró, murió. Entonces las dos naturalezas. Si yo digo, como los testigos de Jehová, Jesucristo es solamente hombre, está agarrando una media verdad. ¿Por qué no busca la otra? ¿Por qué no busca la otra verdad? La idea es buscar la verdad plena y conocerán la verdad plena. Y eso es lo importante. Y la otra parte, ¿usted decía qué? La tercera. Que una verdad aproximada, perdón, una mentira que se aproxima mucho a la verdad es la peor de las mentiras. Es como el billete que es casi perfecto, pero sigue siendo falso. Ah, perfecto, sí. Y entonces, ahí, los engañadores. ¿Qué usan los engañadores? Un billete exactamente parecido al otro, pero con un poquito de mentira. Y en ese poquito de mentira está el error, está para engañar a la gente. Y así también, si usted no dice la verdad plena, es como aquel que trae un billete falso. Y va todo parecido. Por eso la gente se confunde y dice, es que ya se canta, aquí se canta, allá se ora, aquí se ora, el mismo Dios, la misma Biblia. Produce riqueza. Y produce, aparentemente, claro, prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Pero sí, ciertamente tenemos que amar la verdad. Bien, seguimos entonces con el invitado que nos está compartiendo otra idea que recuerde y que te quiera compartir. No, digo que lo más impactante de estos videos, que a pesar de que leía la Biblia, yo en estos, estamos hablando por ahí de noviembre hasta la fecha, de poco tiempo, escuchando usted sus prédicas y sus citas bíblicas, me ha quedado más la palabra de Dios que lo que me quedó en esos 12, 13 años. Y la manejo. Y más o menos ya la manejo en el sentido de que cuando me hablan de algo ya yo tengo la idea. Ya no me puedo dejar meter gato por liebre. Entonces, yo llego y con mis propias conclusiones digo, no, esto es así, asado, y las cosas van para adelante. Y muchas cosas, muchas ideas, padre, fui conociendo, fui buscando esa situación y buscando la verdad más que todo. Entonces, al mirar de esa parte, porque es que de pronto la coraza que más daña a uno, la coraza esa protectora que uno se pone como hermano separado, es una coraza que se cree que uno se la sabe toda. Y eso de pronto es lo que más daña. Y sé que muchos de los que asistimos, o los que están asistiendo a la iglesia evangélica, de pronto no lo hacen por maldad, lo hacen buscando la verdad, buscando más a Dios. Y sí yo conozco el comportamiento de los hermanos evangélicos, y sí puedo decir algo positivo de ellos, que las cosas de Dios las toman más en serio que de pronto que muchos católicos. Muchas personas dejan de beber, muchas personas dejan la droga, muchas personas... Si los otros católicos, ahora me considero católico ya, padre, qué bueno. Bienvenido. De pronto en la iglesia católica no tomamos esta decisión porque no hay nadie que nos lo esté diciendo, porque no hay nadie que nos la esté predicando, porque es que en la palabra de Dios se debe predicar en la palabra de Dios y decir qué es bueno y qué es malo. Muchos católicos llevan una vida diaria donde hacen cosas que son malas y ellos creen que son cosas normales, porque dentro de cosas normales que se llevan a cabo hay pecado. De pronto el católico se considera demasiado vivo, lo que uno llama acá en los negocios, estafan a cualquiera y eso no les duele. Y se van a confesar y están están limpios. Y no creo que esa sea la idea. A nosotros lo que nos dice esta sagrada palabra es que nos debemos hacer cada día mejores personas y parecernos más a Jesucristo. Nunca vamos a llegar como Él, eso sí tengamos
claro, pero por lo menos tenemos que intentar de imitarlo. Entonces, en ese orden de ideas, he conseguido acá, padre, muchas dudas que se manejan, muchas cosas las he aclarado gracias a sus prédicas, a sus videos. Y fíjese que de pronto las doctrinas. Otra cosa que me impactó en una de sus prédicas, dice que si la iglesia de Dios es la iglesia de los hermanos separados, ¿por qué no se predica lo mismo? Yo llegué a otro análisis que de pronto uno no lo ve, pero es cuando a ti te hacen la pregunta directamente, es cuando tú dices, oye, sí, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué los testigos de Jehová predican una cosa? ¿Por qué los del séptimo día predican otra? ¿Por qué los evangélicos predican otra? Los pentecostales. O sea, se manejan diferentes doctrinas. Si la doctrina que se debe manejar dentro de la iglesia de Jesucristo es la doctrina de Jesucristo que le dejó a los apóstoles, no debe haber otra doctrina y no debe haber dos formas de interpretar la Biblia, debe ser una sola. Entonces, a raíz de eso, me he dado cuenta y también, padre, todas las cosas, las dudas que tenía, me acuerdo que le escribí por WhatsApp, que le hice una pregunta, que por qué le hice la pregunta, ¿por qué la Iglesia Católica, o sea, dentro de lo que ya uno cree que le va metiendo la Iglesia Evangélica a uno, por qué se celebraban procesiones? Yo no lo lograba entender, a pesar de que había leído el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, cuando usted me dio unas citas y me dijo, le hace tal cita por WhatsApp, me la escribió. Entonces, aquí aprovecho la oportunidad para que usted le dé la explicación a la gente por qué la Iglesia Católica hace procesión. Bueno, pues primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. Allí nos habla de que existían procesiones y segunda de Samuel 6:3 en adelante. Las procesiones y con qué se hacían las procesiones, cómo se hacían las procesiones, pues exactamente como lo hace la Iglesia Católica. Y está en primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. Y simplemente lo que hay es que leerla con detenimiento y escudriñar la Escritura y verá que eso se podría hacer y que lo hacían y que no había ningún problema, no era malo. Leer. Y los levitas trasladaron el arca de Dios Los sacerdotes, a hombros, el arca de Dios la trasladaban a hombros. Siga. llevando los varales sobre los hombros, Procesión, los varales sobre los hombros. Siga. como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé. Según la palabra de Dios, eso no es malo, eso no es según los curas ni los obispos. Siga. Dijo David a los jefes de los levitas que colocaran a sus hermanos los cantores, con instrumentos, músicos, salterios, ahí va la procesión con música. Diga. cítaras y címbalos, para que lo hicieran resonar, alzando la voz con júbilo. Los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merarí, hermanos suyos, a Etán, hijo de Cosayas. Bueno, ahí lo que nos muestra es que sí hacían procesión con el arca de la alianza de Yahvé. Y usted puede decir, pero ¿qué era el arca de la alianza de Yahvé? ¿Y qué contenía? ¿Y qué tiene que ver eso con las imágenes que hacen la procesión los católicos? Bueno, si usted quiere saber qué era el arca de la alianza, está en Hebreos capítulo 9, versículo 4. Ahí está lo que contenía el arca de la alianza. Entonces podemos ver si había imagen o no. Porque lo importante es la procesión con las imágenes. Entonces cargaban el arca de la alianza, pero no sabemos qué era lo que contenía el arca de la alianza. Esa que cargaban a hombros y que cargaban música y la llevaban en procesión. Que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la Aquí alianza, está el arca de la alianza que cargaban a hombros. ¿Qué contenía esa arca? completamente cubierta de oro, Era de oro el arca de la alianza. y en ella la urna de oro con el maná, Ajá. la vara florecida de Aarón Eso no tiene nada que ver con las imágenes, siga. y las tablas de la alianza. Eso tampoco tiene nada que ver con las imágenes, pero aquí viene lo que tiene que ver con las imágenes. Ponga la lupa. Encima del arca, Encima del arca, los querubines de la gloria, los querubines de la gloria de Dios. Imágenes. Y eso era lo entonces cargaban
¿Qué es lo que cargaba en hombro? Una cajita de oro, y encima de esa cajita de oro 2 imágenes de ángeles, y la cargaban a hombro. Segunda de Samuel 6.3, usted la puede leer en su casa, aquí no la vamos a leer, 6.3 también. Y el rey David danzaba, y la hija de Saúl lo criticaba porque andaba danzando. Allí ella lo condenaba, lo juzgaba, decía, ese está danzando para las mujeres, y no sabía que estaba danzando, era para Dios, y por eso Dios la castigó. Según Samuel 6.23, no tuvo hijos hasta el día de su muerte, por castigo, por estarse burlando de David. Y por eso las procesiones las tenemos nosotros, y ahí según Samuel 6.3 no habla de procesiones a hombros, dice en una carreta, en una carroza, y por eso también nosotros hacemos las procesiones o a hombros o en carroza. Quiero recordar a los que están sintonizando y van a sintonizar esta entrevista, este video por YouTube, otros canales, que estamos en el Seminario Mayor de San José de Santa Marta, y aquí coincidimos gente que poco antes no nos conocíamos. Yo soy también un recién llegado a la obra del Señor, y a escudriñar la palabra de Dios contenida en la Biblia y ir hacia la sana doctrina. El Padre Toro es uno de 1000 sacerdotes, un poquito más, que el Papa Francisco ha enviado por el mundo con una misión muy especial, el de la misericordia. Hacer énfasis entre tantos temas que tiene la palabra de Dios y Jesús hecho hombre. Tal vez uno de los principalísimos es el tema de la misericordia. Y valga la cuña, pueden buscarlo por YouTube, ahí está el tema, la misericordia, y verlo y gustarlo. El tema de la misericordia por YouTube. Y una de las cosas que a mí me llama la atención dentro de esto que estamos hablando de las verdades a medias, de que la Biblia no se debe debatir, es precisamente temas cruciales como la confesión, la Eucaristía, el bautismo, el sacerdocio. Esos temas en los que la Biblia es muy clara en la sana doctrina, pero los hermanos protestantes, cuando ven que uno maneja más o menos algo del tema o que está claro, sencillamente cierran los oídos y le cierran las puertas para no escucharlo. Es el caso de muchos familiares, que yo creo que casi todos los tenemos ya, que no quieren escuchar cuando uno quiere conversar para escudriñar las Escrituras, por ejemplo, con la sombra de un buen profeta, de un verdadero pastor, y entonces orientar hacia la verdad única de Cristo. Y estos entonces alejan del sacramento de la confesión, de la Eucaristía y del bautismo de los niños, y no quieren saber nada del sacerdocio. Y son todas verdades contenidas en la Biblia y expresadas directamente por Jesucristo y por sus apóstoles después. ¿Nos tiene algo que decir? Bien, entonces, otra palabrita que tenga para ir finalizando, o alguna recomendación, algún consejo que usted quiera darle a los hermanos separados o a los católicos, o otra idea que usted tenga y que la quiera desarrollar, pues claro. También. Una cuestión que admiro mucho del Padre Toro, que de pronto es una táctica que él utiliza muy buena cuando se presenta a predicar la palabra en espacios abiertos, que por lo general está de civil. Eso ayuda porque la sotana que no corretea a la tiene gente. clérima, padre. ¿Por qué? Porque la sotana corretea a la gente. ¿Correcta la gente? No quieren saber de los curas, Lo que estoy hablando, no quieren saber del sacerdocio. del sacerdocio. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que va pasando en el momento, me imagino que llega por curiosidad. Es un predicador, si la persona es evangélica, con mucha más razón te va a llegar. Y pienso que cuando usted empieza a predicar, y cuando ya a la mitad de la prédica usted ya dice, no, yo soy sacerdote católico, ya está agarrado la persona con el mensaje. Dice, ¿y este qué? ¿Este es católico? ¿Y este por qué predica así? Entonces es la forma como usted degusta, como usted expone la palabra de Dios. Va atrapando porque está utilizando la verdad. Y me parece que eso es un buen método para... lo que pasa es que ya lo están conociendo mucho, ya es algo famoso, ya en la palabra, en el conocimiento de la palabra,
Creo que es una bendición, Padre, la verdad, de que usted haya sido elegido para llevar a cabo el mensaje de la palabra de Dios. Pero yo me hago una pregunta, Padre, ¿usted cómo fue nombrado en esta misión? ¿Cómo fue? No sé. Nunca me dijeron cómo, simplemente me mostraron una carta del Vaticano que me estaban nombrando los papas como misionero de la misericordia y lo vi por mí. Pues. Fue llamado a Roma. Sí, fui llamado a Roma, fui a Roma y el Papa nos envió como misionero de la misericordia. Pero yo quisiera hacer hincapié en algo que a muchas personas me han preguntado, ¿y por qué usted no se pone clérigo? Exactamente, esa es la explicación. Y ha funcionado. Y son muchos los testimonios que tengo de que hermanos separados, y no solamente hermanos separados, también ateos, que han visto las enseñanzas y como no ven que estoy revestido con ornamento o con clérigma, entonces comiencen a escuchar. Y cuando ya se dan cuenta, ya es tarde. Y Dios los ha cercado. Porque muchos me han preguntado, ¿por qué usted no se pone clérigma? Esa es la razón. Más nada, no hay otra razón, esa es la razón por la cual no me pongo clérigma, porque yo soy de lo que creo en el Evangelio de San Marcos 16:15. Vayan por el mundo entero y prediquen el Evangelio a toda criatura. Cuando yo me pongo un clérigma, me limito solamente a los católicos. Y entonces ya el que va a escucharlo ya se pone está prevenido y ya pone como resistencia a la palabra. Pero si yo estoy así, pues simplemente mira, vamos a ver qué dice este loco, a ver qué dice. Y de repente la palabra de Dios lo va a garantir. Y como yo tengo una cara de bobo bien administrada, pues entonces pues, también dice, vamos a ver qué dice este loco que está ahí. Y Dios va orando a través de la persona. ¿Ven? Padre, me permite volver a llamar a Timoteo, la carta que le escribe Pablo, en la segunda de Timoteo 4, desde el 2. Y esto explica un poco por qué el rechazo a los sacerdotes en los labios de los cuales, según la Biblia, está la verdad. Y en la iglesia, columna y base de la verdad. La explicación que resume esto bíblicamente, por enseñanza del Padre Toro reciente, segunda de Timoteo 4:2, proclama la palabra, insiste, a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán hacia fábulas. Bien, gracias. Entonces hoy nos estamos llenos de alegría, de gozo, porque una nueva oveja ha venido al rebaño de Cristo y se está cumpliendo el Evangelio, el querer de Cristo. El querer de Cristo, que hay un solo rebaño bajo un solo pastor. El querer de Cristo, hay otras ovejas que los lobos han dispersado. A ellas también hay que traerlo. Bienvenido, hermano Carlos, a la iglesia de Jesucristo, y que ojalá muchos hermanos que están por dar el paso lo den. O aquellos hermanos que escucharon este testimonio, simplemente pídele a Dios y deje que ilumine el Señor. No ponga resistencia. Y un último consejo: amen la verdad, busquen la verdad. La verdad os hará libre. Y Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Busquemos. No podemos buscar a Cristo si no buscamos la verdad. No importa que usted desde niño le hayan enseñado otra cosa. Lo importante es que usted busque la verdad. Y con usted buscar la verdad, abrir los oídos a la verdad, usted no está pecando. Simplemente usted está dejando que la verdad de Dios entre. Si usted analiza la Sagrada Escritura, analiza la cita que yo le doy, y usted concluye con sinceridad, con convicción, de que esa no es la verdad, no hay ningún problema. Pero si usted analiza y ve como que, oye, aquí como que está diciendo la verdad, y usted cierra la puerta, y usted pone una coraza, eso es pecado. Está cerrando los oídos a la verdad, y está yendo bajo puros cuentos. No haga eso. Bueno, agradecemos al hermano Carlos, al hermano Luis, a Benjamín, que está con nosotros hoy, también por compartir. Solamente hemos hecho algo, hemos sembrado la semilla, y Dios la hará crecer. Y ojalá que tu corazón sea esa buena semilla. Recuerde que hay 4 tipos de tierra.
A lo largo del camino, ojalá que usted no sea ese. El diablo viene y le roba la semilla para que no crea ese salmo. Entre espinos, ojalá que no sea ese. Entre piedras, ojalá que no sea ese. Y por último, en tierra buena, ojalá que usted sea esa tierra buena. Les amo. Hermanos evangélicos, hermanos separados, les amo. Hermanos católicos, les amo. Hermanos ateos, les amo. A todos. Y como sacerdote del Dios Altísimo, imploro pues la bendición para todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Dios le pague, hermano Carlos. Dios le recompense. Hasta otra oportunidad. Nos volvemos a encontrar en este mismo canal. Bendiciones para todos.